Buenos días a todas, todos, todes. Bienvenidos a esta segunda sesión del curso de la geopolítica de la energía, impactos extractivistas en América Latina en el nuevo contexto global. Este curso pensado y organizado desde la Fundación Frederick Ebert, el Centro Regional de Transformación Social Ecológica y el Grupo de Trabajo de Energía y Equidad. Bueno, mi nombre es Mariana Blanco, yo estoy por parte de la fundación. Y bueno, sin más, en realidad le voy a pasar la palabra a Pablo Bertinat, con quien también estuvimos organizando este curso, para que nos introduzca a nuestra panelista del día de hoy, que se conecta desde España. Y también para que nos resuma un poquito y dé algunos puntos de lo que vimos en la primera sesión, la sesión del miércoles pasado. Únicamente, bueno, recordarles que tenemos traducción al inglés y portugués, traducción simultánea, y que también nos encontramos en esta transmisión en el canal de YouTube del Centro Regional de Transformación Social Ecológica de la FES. Por acá les pasaremos ahorita en el chat el enlace del YouTube, también por si nos quieren ayudar a compartirlo o por si también prefieren verlo por ahí. Más adelante, bueno, está aquí la opción de preguntas y respuestas, y también estaremos atentas a las preguntas en el YouTube. Así que, bueno, Pablo, sin más, pues te paso la palabra. Buenos días y adelante. Buenos días Mariana, buenos días a todos y todas. Un gusto volver a estar con ustedes en este segundo encuentro del ciclo sobre geopolíticas de la energía. Y en este segundo encuentro, como comentaba Mariana, vamos a intentar abordar temas relacionados a las políticas en particular de la Unión Europea vinculadas a materiales, minerales, fósiles y todo lo que implica para el mundo y en particular para América Latina las políticas que está impulsando la Unión Europea en este sentido. Como comentamos en el primer encuentro, decíamos que realizamos este encuentro en un momento sumamente complejo a nivel global, un contexto de policrisis, y a eso se refirió específicamente Luca Ferrari en el primer encuentro, que trazó una idea general del marco de policrisis, pensando esto de crisis múltiples, material, ecológica, social, política con también con un aditamento vinculado a la preocupación global que existe por el crecimiento de los gastos militares a nivel global. Luca, en el primer encuentro, nos mostró gran parte de la situación respecto a los límites planetarios, pero no solo desde el punto de vista de los límites físicos planetarios, sino también en el contexto de desigualdades en que se da este contexto de límites planetarios. Nos mostró, me parece, de manera muy clara un mapa del cruce de los fósiles en múltiples sectores y las relaciones entre materia prima, petróleo, comida, etcétera, que muestra que la necesidad de abandonar los combustibles fósiles en función de la crisis climática global es mucho más compleja de lo que imaginamos, ya que no se trata solamente del sector transporte y los combustibles líquidos, etcétera, sino que hay un intrincado panorama de sectores industriales y sectores productivos que dependen de los combustibles fósiles y que complejiza mucho más este proceso de transición al cual queremos avanzar. Nos mostró también un panorama sobre los rendimientos decrecientes, tanto en fósiles como en minería, el crecimiento de los precios de extracción, producto de el decrecimiento de la ley de los minerales, pero también el decrecimiento de el hallazgo de nuevos reservorios de fósiles que no sean
en aguas profundas o vía fracking, etcétera, y nos mostró que esto es una realidad que está ocurriendo en el mundo actualmente. Nos mostró también un panorama regional de los combustibles fósiles y de minería en América Latina, en países seleccionados, sobre todo en el contexto en el cual se dan las reservas que tiene América Latina y cómo está produciéndolo en los diferentes países, en el contexto global también así. También nos planteó algo que venimos planteando en conjunto, tanto desde el Centro Regional de Transformación Social Ecológica como del Grupo de Energía y Equidad, que no podemos abastecer la demanda global actual con fuentes renovables porque no nos alcanzarían los materiales y los minerales, con lo cual la situación se hace mucho más compleja en ese marco. O sea, los fósiles debemos dejarlos por la problemática climática fundamentalmente, pero no podríamos ir a una matriz del mismo tamaño con fuentes renovables por justamente los conflictos materiales y minerales. Planteó la idea de superar la visión meramente economicista vinculada a la energía y planteó entre algunas de las herramientas para pensar en soluciones frente a esta situación energética, la idea de limitar la oferta, la idea de analizar fuertemente los impactos socioambientales y la equidad o cómo avanzar en disminuir la desigualdad en el sector energético, la idea de reducir el consumo o el sobreconsumo en los sectores más ricos, así como las actividades económicas no prioritarias. Creo que Luca nos entregó un panorama no solo físico de cómo estamos físicamente con los precios, las reservas, etcétera, combustibles fósiles, sino nos comentó la geopolítica en definitiva, de enfrentamiento de las élites capitalistas vinculados a la obtención de los recursos necesarios para lo que entienden por el desarrollo vinculado a los combustibles fósiles y los materiales minerales. Yo creo que eso fue en resumida cuenta, lo que nos presentó Luca en el primer encuentro. Y como les decía, en este segundo encuentro vamos a trabajar un poco más en la geopolítica vinculada a los acuerdos multilaterales, globales, etcétera, vinculados a recursos. Y en ese marco agradecemos profundamente a Lucía Bárcena, que va a presentar con la misma dinámica que tuvimos la semana pasada, que fue la de una presentación de aproximadamente unos 40-45 minutos de Lucía, y vamos a estar recibiendo en el panel de preguntas y respuestas los comentarios, preguntas, etcétera, que iremos sistematizando para tener un rato interesante después para intercambiar con Lucía y con ustedes las opiniones que haya sobre la presentación de Lucía. Lucía es investigadora en el Transnational Institute, el TNI, con sede en Ámsterdam, que es un centro de investigación básicamente que trabaja para movimientos sociales con más de 50 años de existencia. En el marco del TNI, Lucía se especializa en el estudio de las políticas comerciales de la Unión Europea y últimamente en cómo la Unión Europea utiliza estos acuerdos para acceder en particular a materias primas y minerales. En ese marco, entonces, Lucía, te damos la palabra para que puedas compartir la pantalla y en todo caso, si hace falta, te aviso del tiempo, pero tranquila y te escuchamos atentamente. Pues hola a todos y a todas, muchas gracias por la invitación. Voy a hacer la prueba de compartir pantalla y me dices, no, como, espera, para que se vea entera, ¿no? Ahí Ahora creo que está, creo que es hay, a ver, ahí, ¿no? no, ahí está, ahí está perfecto. Creo que ahí se ve bien, sí. ¿Sí? Sí, bueno, sí. Esa, la imagen está cortada, pero Sí, es es así. así. Adelante nomás. Bueno, lo que decía, que muchas gracias por la invitación. Creo que es además un tema muy relevante por la actualidad política que está tomando, por la cantidad de políticas que están acompañando no solo a la Unión Europea, sino también a Estados Unidos, de cómo acceder a estas materias primas y de cómo estas políticas pues tienen una gran carga neocolonial, ¿no? De replicar prácticas similares a las que ya conocemos, sobre todo en lo que significan los acuerdos de libre comercio, ¿no? Entonces yo
como decía Pablo, desde el TNI llevamos muchísimos años haciendo investigación sobre todo lo que tiene que ver con políticas comerciales y de inversión. Pero claramente en la última época pues estamos viendo cómo esas políticas cada vez están siendo menos sobre comercio y más sobre barreras regulatorias, no arancelarias, es decir, todo lo que tiene que ver con acceder a nuevos mercados y quitarse de encima pues diferentes regulaciones políticas que puedan limitar a esas inversiones, ¿no? Entonces, los acuerdos de libre comercio cada vez son más pues son instrumentos de acceso a todos los mercados básicamente, ¿no? Y en esas, como vamos a ver más adelante, pues la gran dependencia que tiene la Unión Europea sobre estas materias primas hace que en los últimos, pues desde 2015 2016, todos los acuerdos de libre comercio que la Unión Europea está firmando nuevos o modernizando, es decir, revisando acuerdos que ya existían, como es el caso de México, que la Unión Europea tiene desde el año 2000 un acuerdo global de comercio con México y ahora lo está revisando, de hecho, se pretende firmar este año y en esa revisión de estos acuerdos hay dos capítulos nuevos que se incluyen. Uno tiene que ver con energía y recursos naturales, materias primas, y otro con comercio digital. Nosotros investigamos esos dos temas, pero ahora nos vamos a centrar sobre lo que tiene que ver con materias primas. Entonces, bueno, esta imagen primera de portada creo que es bastante ilustrativa de lo que estamos observando, que tiene que ver con cómo la Unión Europea pues, tiene una alta demanda de estas materias primas que no tiene y está buscando aquellos países que, bueno, que son ricos en estas materias para negociar acuerdos de libre comercio, entre otros instrumentos. No solamente están hablando sobre libre comercio, ¿no? Entonces, pero antes de entrar en qué son estos acuerdos, pues he dividido la presentación en tres temas principales, ¿no? Uno que tiene que ver con esta idea de la doble cara de la dependencia, porque hasta ahora pues la dependencia pues la asociábamos a, ¿no? Política, a los países de la periferia del capitalismo, ¿no? Que estaban como de alguna manera en esta espiral en la que no conseguían salir y no consiguen salir de tratados de libre comercio, de créditos del Banco Mundial, del FMI, todas estas instituciones internacionales que se diseñan realmente para mantener a estos países con una dependencia muy grande, ¿no? Pero ahora tenemos como esta otra cara de la dependencia, que es el caso de la Unión Europea. Y bueno, también de Estados Unidos, pero más de la Unión Europea, ¿no? Que tiene que ver pues con el incremento de la vulnerabilidad en un mundo que se está reconfigurando y donde la Unión Europea pues tiene poco que ofrecer y que decir, sobre todo en energía, ¿no? Entonces, como esta, bueno, doble cara de la dependencia va a ser la primera parte. Después, que también es importante pues hablar sobre que estas materias críticas, o estas materias primas, que no son críticas, bueno, son recursos naturales, el destino que no es necesariamente a temas de, llamémosle tecnología verde, ¿no? Transición energética. Y tampoco las corporaciones, pues quienes están implicadas en esta nueva carrera de materias críticas, pues vuelven a ser las mismas transnacionales, muchas de ellas ligadas a la industria fósil, ¿no? Y tercero, pues cómo las políticas de comercio e inversión se están utilizando como en una situación de win-win, ¿no? Como que se venden como si fuera pues un beneficio mutuo de las dos partes, pero cómo realmente están siendo herramientas neocoloniales, ¿no? Al servicio de los intereses de la Unión Europea, en el caso del que yo voy a hablar. Entonces, bueno, primero, ¿no? Pues que la transición energética global pues, ha disparado la demanda de estas materias primas críticas y que en esta nueva, digámosle como la era del metal y de las materias, pues la Unión Europea está buscando de qué manera insertarse en la cadena de suministro, reduciendo el riesgo y la vulnerabilidad que ya tiene ahora mismo con el sector energético, ¿no? Sobre todo a raíz de
pues la guerra de Ucrania y también a raíz de la pandemia que se hizo mucho más notable, ¿no? Entonces, en este sentido, es también muy interesante ver cómo en 2019 se aprueba el Pacto Verde, que era este gran Pacto Verde europeo, donde se pretendía llegar a unas emisiones neutro en 2030, que es, o sea, 2019 estamos hablando de hace muy pocos años, y como desde la publicación de este Pacto Verde a hoy se han ido publicando muchísimas más instrumentos y políticas que supuestamente acompañan a este Pacto Verde, pero que cada vez son menos sobre transición energética o medio ambiente y son más sobre seguridad, securitización y sobre incremento de la competitividad dentro de la Unión Europea. Entonces aquí pues también la estrategia de la Unión Europea cambia completamente, ¿no? Y todos estos procesos tienen claramente una implicación directa sobre los países de la periferia del capitalismo, especialmente en América Latina, África y Asia, ¿no? Entre otras formas, pues al final lo que hacen estos acuerdos es incentivar pues mayor apertura, por ejemplo, de minería, porque de nuevamente es inyectar mucho dinero e incentivar a empresas europeas a que vayan a estos países pues a abrir más minería. Y esto tiene implicaciones pues también sobre derechos humanos, acceso al agua, derechos laborales y muchas más cosas que veremos adelante. Entonces, la primera parte, pues la doble cara de la dependencia, pues empezar a hablar pues sobre cómo se sitúa la Unión Europea en toda esta, en toda esta carrera, ¿no? de las materias primas. Primero, pues que la Unión Europea, apenas con un 6% de la población mundial, es una gran consumidora de metales, es decir, una tercera parte de los metales del mundo que se producen en el mundo los consume la Unión Europea y apenas tiene un 6% de población mundial. O sea, tiene una alta demanda de consumo de estos metales, ¿no? Y por otro lado, o sea, tiene una alta demanda de consumo, pero por otro lado además tiene una dependencia de alrededor de un 75 y un 100% de las importaciones de todas estas materias primas, ¿no? En gran medida de China, pero no solo de China, también de países de América Latina, África y del sudeste asiático. Aquí vemos una gráfica donde a la derecha, ¿no? Se ven las diferentes tecnologías, pues baterías de litio, es células como bueno, procesos que se necesitan también para la digitalización, eólicos, fotovoltaicos, robótica, drones. Esto es una gráfica que la propia Unión Europea incluye en un estudio que hizo sobre la dependencia y la vulnerabilidad que tiene de materias críticas. Y este estudio sirvió de base para luego hacer en inglés se llama como el Critical Raw Materials Deal, que sería como el pacto de materias críticas de la Unión Europea. Y aquí, de hecho, ya una cosa importante es que vemos como ya se incluyen tecnologías que están directamente relacionadas con armamentística, ¿no? Y economía digital, sí, pero sobre todo armamentística. Pero en cualquier caso, lo que vemos en la gráfica es que hay una dependencia y una vulnerabilidad muy alta de la Unión Europea en toda la cadena de suministros, pero si nos fijamos, pues en particular en lo que tiene que ver con materias primas, que es la primera parte, y también con el ensamblaje de algunas tecnologías, ¿no? Pero realmente a lo largo de toda la cadena, pues es una dependencia, una vulnerabilidad muy alta. Que esto en el fondo también responde a las políticas que ha ejercido la Unión Europea hasta el día de hoy de deslocalización de la industria a países donde pues, es de dumping social o ambiental, donde salía más barato tener las fábricas, ¿no? Entonces toda esta deslocalización pues también ha hecho que ahora mismo Europa no tenga industria, básicamente. Esto, sí, pues por seguir, ¿no? O sea, esto es una gráfica que lo que nos muestra es todo lo que la Unión Europea importa de materias primarias, o sea, de materias primas, y lo que exporta, ¿no? Entonces aquí también vemos, pues, lo que decía, ¿no? Como efectivamente la parte de materias primas, la Unión Europea importa más y exporta menos, pero según pues va avanzando como a productos finales, la Unión Europea se sitúa como en la más alto, ¿no? En la cadena de valor. Que esto también pues nos enseña pues
cómo se intenta pues, reproducir esta lógica de que los países que tienen las materias primas, en este caso, además, no estamos hablando de combustibles fósiles, estamos hablando de estas materias críticas que en su mayoría están en países pues, de la periferia capitalista, del sur global, o como le queramos llamar, ¿no? Entonces, ¿cómo quiere reproducir esa misma lógica de seguir importando las materias primas de estos países? Es decir, que estos países se especialicen en la extracción, en la minería, y que la Unión Europea pues, se vaya especializando cada vez más en los productos finales, ¿no? Pues en vender, en este caso, pues una batería eléctrica, pero bueno, en el caso de, por ejemplo, más fácil del automóvil, pues es vender el coche ya fabricado, ¿no? Para ver el ejemplo específico de la importancia también que tienen estas cadenas de valor en cuanto a los ingresos, ¿no? Sí, su valor monetario, económico. Aquí tenemos una gráfica de la cadena de valor de las baterías eléctricas. Entonces, como vemos, ¿no? O sea, la primera parte es la parte de minería y extracción, que es pues mínima, ¿no? O sea, en cuanto a su valor monetario, y según va subiendo pues en la cadena de valor, pues se ve cómo va aumentando cada vez más, ¿no? ¿Y dónde se quiere situar la Unión Europea y dónde está haciendo todas sus inversiones en Europa? Pues están ahí en la parte final, pero a la vez con los acuerdos de libre comercio y con otros instrumentos, lo que está promoviendo es que los países que tienen materias primas se especialicen en el primer paso, en la primera parte de esta cadena de valor, que es la que menos valor monetario tiene, ¿no? Entonces esto pues claramente es una reproducción pues, de lo que Europa lleva haciendo desde la época colonial, que es acumular riqueza, importando materias primas baratas y exportando productos manufacturados de alto valor. Y muchos países, pues en esta lógica, siguen atrapados pues, en esa base de la cadena de valor global. Y esto se debe también a su fuerte dependencia de industrias extractivas y de manufactura con bajo valor agregado. Uy. Mm. Entonces aquí, claro, no es lo mismo hablar de Europa, Estados Unidos o de China. Lo que sabemos ya es bastante sabido, que China pues tiene una postura dominante en el suministro o sea, en esta misma gráfica que enseñaba antes de la Unión Europea, con una vulnerabilidad muy alta en toda la cadena de suministro, China se muestra dominante en todo este suministro que tiene que ver desde la extracción, procesamiento, ensamblaje y distribución. Y no solamente porque tiene estas materias primas y la industria, sino porque también lleva durante más tiempo invirtiendo en países con minerales. La Unión Europea en 2019-2020 empieza tímidamente a pensar en esta nueva mm, lógica de las materias y los minerales, pero China lleva mucho más tiempo haciendo esto, ¿no? Entonces esto se ha convertido pues, en un problema para los países occidentales que buscan no solo competir con China, sino también reducir su dependencia, ¿no? a China. Entonces tenemos, bueno, este es el papel de China, ¿no? Estados Unidos es, digamos que menos vulnerable que la Unión Europea porque mantiene cierto mercado interno y mantiene ciertas industrias, pero aún así depende en un alto nivel de esas materias primas que no tiene. Lo que tiene Estados Unidos sobre todo es más fósil y otro tipo de combustibles, pues de carbón y otros combustibles contaminantes, pero lo que es materias así críticas pues no tiene, ¿no? Entonces tiene una alta dependencia también de países fuera. En cuanto a la Unión Europea, ay, perdón. Ya. En cuanto a la Unión Europea, también pues es un poco, bueno, es muy, hay muchas políticas que se contradicen porque lo que hace sobre todo la Unión Europea es tener medidas proteccionistas hacia adentro, ¿no? Sobre el tipo de inversiones, por ejemplo, que pueden entrar en la Unión Europea. Pero hacia afuera todo es políticas de liberalización, ¿no? Y lo hacen a través también de programas específicos de apoyo y subsidios de la industria europea. No solamente con el Pacto Verde Europeo, sino también el Plan Industrial Verde, que lo que hace es movilizar dinero para invertir en industria, en empresas europeas que puedan dedicarse
pues a instalar fábricas, empresas aquí en Europa de manufacturera, de ensamblaje, de todo lo que tenga que ver con la parte final de la cadena de suministro, pero también están empezando a abrir nuevos proyectos estratégicos mineros dentro de la Unión Europea, que claramente no son suficientes para la cantidad de materiales que se necesita. La Unión Europea estableció que al menos un 10% de las materias primas tiene que venir de dentro de la Unión Europea. Pero estamos hablando de un 10% de un 100%, es decir, el 90% restante va a venir de fuera de la Unión Europea, ¿no? También habla mucho la Unión Europea sobre el tema del reciclaje, de lo importante que es el reciclaje, y efectivamente sí que es importante el reciclaje de estas materias, pero aún así en un escenario de máximo, ¿no? de reciclaje no es suficiente y aún así el reciclaje estamos hablando de dentro de 20-30 años, pero hasta entonces hay que construir y hay que hacer nuevas inversiones y todo esto necesita pues minería, ¿no? Pero entonces la Unión Europea está con medidas proteccionistas, tipo de inversiones, programas específicos de apoyo y subsidios, pero no solo. Estados Unidos también publicó su ley de reducción de la inflación, que lo que hace también es facilitar a través de impositiva y de ayudas específicas a todas las empresas que quieran pues invertir y dedicarse a todo a toda la tecnología verde, ¿no? Y China también tiene un programa parecido que se llama Hecho en China 2025, ¿no? Entonces, mientras los países occidentales están invirtiendo y preparándose para avanzar en esta cadena de suministro, se les está diciendo a los países de la periferia capitalista que liberalicen sus mercados y sobre todo lo que tiene que ver en acceso a materias primas. Y aquí también o sea, también es importante ver que, al igual que no todos los países occidentales son iguales en cuanto a su rol dentro de estas cadenas de suministro, los países que tienen estas materias primas tampoco son iguales, ¿no? Y aquí tenemos como tres casos específicos, ¿no? Tenemos tres modelos específicos. Tenemos el modelo de Indonesia. El modelo de Indonesia quiere decir, pues, aquellos países que tienen muchos, mucho suministro de una materia específica, ¿no? En Indonesia, por ejemplo, el níquel, la mayor parte del níquel, casi el 100% del níquel que la Unión Europea importa, viene de Indonesia. Y Indonesia tiene de las mayores reservas de níquel, ¿no? Entonces lo que está haciendo Indonesia es intentar negociar pues con esas reservas que tiene pues mejores condiciones, por ejemplo, de inversiones tecnológicas. Entonces Indonesia lo que le ha dicho a la Unión Europea y a otros países que quieren invertir en Indonesia o que que quieren importar materias primas, ha dicho, sí, yo te dejo que vengas a mi país a invertir o a exportar, pero a cambio me tienes que garantizar que me vas a hacer una transferencia tecnológica o que vas a invertir en que yo de aquí a 10 años pueda tener mis propias empresas para poder manufacturar, ¿no? En este caso es interesante ver que la Unión Europea no aceptó estas condiciones, pero China sí aceptó. Y entonces, o sea, las inversiones chinas que ha recibido Indonesia, esto ha hecho que Indonesia pasara de tener dos fábricas especializadas en procesamiento de materias primas a día de hoy tener casi 10, ¿no? fábricas especializadas en esto. Y esto es una manera pues, que Indonesia consigue subir en la cadena de valor, que a su vez también tiene impactos positivos porque eso también hace que Indonesia no tenga que abrir más minería y dedicarse solo a la extracción y a la minería, sino que con mayores ingresos incluso puede tener menos minerías abiertas, ¿no? La Unión Europea, como decía, no aceptó esto y no solo no aceptó esto, sino que llevó a Indonesia a la OMC, a la Organización Mundial de Comercio, a una disputa de arbitraje porque decía que Indonesia estaba violando pues las reglas del comercio internacional. Cuando, lo que he dicho hace un momento, la Unión Europea está haciendo exactamente lo mismo en cuanto a subsidios y en cuanto a imposiciones específicas para la industria doméstica y nacional, ¿no? Entonces, bueno, es como esa lógica de la Unión Europea intentando situarse en estas cadenas de suministro, pero en una posición mucho más dependiente, donde tiene menos que ofrecer. Entonces no le está haciendo nada fácil, ¿no?
Tenemos el modelo de Indonesia, que es este, pero no todos los países tienen esa cantidad de níquel, ¿no? O sea, la República Democrática del Congo, Zimbabue, también tienen muchas materias primas, pero no tienen esa concentración. Entonces, están también intentando hacer este tipo de imposiciones, pero no están consiguiendo las mismas condiciones a la hora de negociar que lo que ha hecho Indonesia. Entonces, bueno, aquí lanzo pistas, ¿no? De estos son los diferentes modelos que hay y también pues como posibles respuestas de, en lugar de ir como países individuales, pues hay algunas iniciativas que se plantean como si fuera un club de países de materias primas que se unen y de alguna manera pues negocian de manera conjunta. Luego, tenemos el modelo de Brasil. El modelo de Brasil sería como aquellos países que tienen un mercado tan grande que pueden también negociar pues, mejores condiciones en cuanto a las inversiones, simplemente por el acceso al mercado, ¿no? Y el modelo tercero, que sería el modelo de Marruecos, Túnez, que son a esos países como puente, ¿no? Conectores, porque tienen acuerdos comerciales con Estados Unidos, pero también con la Unión Europea. Entonces, a través pues de zonas como libres arancelarias, pueden, como lo llaman en inglés, como el reshoring, ¿no? Como hacer ellos de países intermedios para conectar los diferentes productos que se necesitan para el producto final, ¿no? Entonces, estos son como un poco los tres modelos porque no es o sea, no es como la misma receta, ni todos los países pueden hacer lo mismo que hace Brasil, China, o sea, Indonesia, ¿no? Em, Luego, bueno, esta es la primera parte un poco de contexto pues de esta nueva como geopolítica y estas nuevas reconfiguraciones geopolíticas en esta era del metal y de las materias primas para la transición energética, supuestamente. Pero ahora en la segunda parte vamos a ver que el uso y el destino de estas materias primas, pues no es necesariamente para temas de tecnología verde y el problema es que tampoco hay una transparencia y tampoco hay no se puede seguir, no hay un seguimiento fácil de ver si realmente estas materias se están usando o no para lo que se supone que tienen que ser usadas, ¿no? Hay un caso que nosotros en el TNI hemos estudiado que es el niobio. El niobio, bueno, yo tampoco soy una experta en materias primas como en su química, ¿no? En su utilización, pero bueno, el niobio es una de las el niobio se utiliza como si fuera un sustituto al acero. Es como un material que hace que sea más flexible y más ligero el acero, ¿no? Entonces se usa mucho para, pues para hacer, pues, desde mm, partes de automóviles, pero también para la construcción de edificios y también, pues, para hacer todo lo que tiene que ver pues, con naves de defensa, ¿no? Aviación. Entonces es una de esas materias críticas que está en auge. Hay un aumento de demanda muy grande por todos sus beneficios, ¿no? Entonces, perdonad. Vale, estoy viendo que las diapositivas se me han ido, pero bueno. El caso de niobio, que tiene que ver con el uso que se está dando a estas materias primas, vamos a guardárnoslo porque lo vamos a ver ahora más adelante en unas diapositivas que están más adelante que he visto que se me han descolocado. Pero bueno, siguiendo con el tema del uso de estas materias primas, lo que vemos es que claramente la tecnología renovable es menos intensiva, o sea, no emite CO2, ¿no? Pero por otro lado es más intensiva, necesita más materiales, minerales, por lo cual necesita también más energía que viene de la minería y también produce más residuos materiales, ¿no? Por ejemplo, esto es pues un panel fotovoltaico. En este panel fotovoltaico, todas estas materias primas es lo que se necesita para un panel, ¿no? Para construir un panel fotovoltaico. Aluminio, acero, níquel, zinc,
selenium, tin, tellurium, cobre, y las que están marcadas en rojo son las que se consideran materias críticas según la definición de la Unión Europea. También sabemos que la mayoría de estas materias primas, las pocas que, o sea, la mayoría que se va a usar para temas de transición energética, de tecnología verde, en realidad casi en su mayoría se está utilizando pues, para la producción de baterías eléctricas para coches eléctricos, ¿no? Entonces, más del 90% de la demanda de níquel y de cobalto y de grafito y de litio se está utilizando pues, para los coches eléctricos que, bueno, o sea, es una vía de utilizar estas materias críticas, pero claramente aquí lo que vemos es el lobby del automóvil haciendo unos esfuerzos ingentes de situar la mayoría del presupuesto y de alguna manera controlar estas cadenas de suministro para que se vayan todo al aumento de automóviles, que claramente no es la respuesta a una transición ecológica justa, donde pues no se debería promover el uso individual del automóvil eléctrico, sino apostar por políticas públicas y otras alternativas que estoy segura que Carlos nos va a dar en su presentación la próxima semana. Para la Unión Europea, esto es importante también porque, claro, hablamos de materias críticas, pero siempre está esa pregunta de materias críticas ¿para quién o para qué? Esta definición es lo que la Unión Europea considera lo que es una materia crítica, pero para los países del sudeste asiático, para Indonesia, materias críticas es otra cosa. Para la Unión Europea, lo que es una materia crítica no solamente tiene que ver con el riesgo de suministro en la cadena, sino por su gran importancia económica para la Unión Europea. El ejemplo del níquel, ¿no? Aunque es verdad que o sea, hay como varios países que tienen níquel, lo que le preocupa a la Unión Europea es que su concentración esté en pocos países, por ejemplo, Indonesia, ¿no? Entonces, aquí surge la preocupación de cómo acceder, cómo me voy a garantizar en el futuro poder acceder a esta materia crítica si está concentrada en pocos países que en cualquier momento pueden cambiar sus políticas, como hizo Indonesia, y yo voy a tener problemas de acceso, ¿no? Eh, Esto es la definición. Ya está, esto es la definición de la Unión Europea. Este año, cada año, la Unión Europea actualiza su lista de materias primas y este año, por ejemplo, se sumaron 6 nuevos minerales, ¿no? Incluyendo el níquel y el cobre. Y por primera vez se incluyen sectores como defensa y aeroespacial. Esta es otra materia prima o sea, todas las materias que se necesitarían para tecnología digital. Y entonces aquí ya empezamos a ver que las materias críticas, que son las que están en rojo, pues quizás no es tanto o no se utilizan tanto, no son tan relevantes para las tecnologías verdes, pero cada vez más para las tecnologías digitales. Aquí vemos más materias críticas en rojo, ¿no? Y en cuanto a los materiales que se necesitan para todo lo que tiene que ver con defensa, esto es una nave de combate Rafael. Bueno, es un modelo específico, ¿no? Y esto, pues lo mismo, ¿no? O sea, las materias, aparte que utilizan mucho más, las que son críticas en rojo, pues también son mayores, ¿no? Entonces tú, aunque no sean transparentes las cadenas de suministro, también hay una lógica fácil de hacer que todas las materias críticas, la mayoría, se necesitan para defensa y también para temas digitales, por un lado, y por otro lado, el presupuesto que la Unión Europea está destinando este año solamente a temas militares es 5 veces más que el presupuesto que se está destinando a la transición verde, ¿no? Energética o como le llame ahora la Unión Europea. Entonces, bueno, pues poniendo esas dos informaciones juntas, pues ya te da pistas de hacia dónde está yendo, hacia dónde se va a usar esas materias primas, ¿no? Entonces, volvemos al caso del niobio, que aquí está la que me faltaba. Y es que, bueno, el caso del niobio, que ya he explicado para qué se utilizaba, ¿no? Sobre todo para construcción, automóvil, defensa, también para gas y temas de petróleo. El 92% del niobio mundial viene de Brasil. Y la Unión Europea lo considera estratégico, o sea, lo considera estratégico para la transición energética, aunque su uso está centrado eso, en acero, autos y armamento, ¿no?
Entonces, lo que estamos viendo es que el discurso verde pues encubre fines industriales y militares de alto impacto ambiental, pero con un discurso verde y con políticas verdes y con presupuesto que supuestamente está destinado para eso. Hicimos un estudio donde hicimos el estudio de Niobio, donde tuvimos acceso a datos de Bloomberg y a otros datos financieros para ver, pues, quiénes eran las empresas que estaban implicadas desde la extracción hasta la venta del niobio, ¿no? O sea, desde que lo extraes hasta que se usa el niobio, qué empresas están en medio y para qué está sirviendo, ¿no? Esto digo porque el niobio es una de las materias como un poco estrellas de la Unión Europea que se promueve como una de esas materias que van a ser súper necesarias para la transición energética. Entonces, bueno, dices, sí, no se ve, pero a la izquierda del todo es la empresa brasileña CBMM, que es la principal, o sea, es el monopolio, ¿no? Es la que extrae niobio. Pero entonces vas viendo por dónde van pasando, ¿no? Pues quiénes lo compran, dónde se procesa. Y finalmente, a la derecha del todo, tenemos los consumidores finales, que, pues, si se fijan, tenemos, entre otras, pues Airbus, que Airbus Militar, que es una de las principales empresas que se encargan de fabricar todo el armamento, o sea, toda la aviación de defensa. Y arriba, no se ve, está tapado porque es muy grande la imagen, pero ya la mandaré. Tenemos al asuntos pues de interior, ¿no? De defensa militar de Reino Unido y también de Israel. Es decir, que al final pues estamos extrayendo materias primas que tienen un uso, pues que básicamente esas materias primas ahora mismo se están utilizando para perpetuar el genocidio en Gaza. Entonces, este discurso verde bueno, es como un lavado de cara más de la Unión Europea, ¿no? Con lo que algunos ya llaman pues del, del Pacto Verde al Pacto Verde Oliva, ¿no? El Pacto Verde militar. Entonces, eso como también pues para tener en cuenta que el uso de las materias primas pues tampoco está siendo pues para una transición ya ni siquiera justa ni global, sino energética, ¿no? Entonces, en todo esto, pues, ¿qué papel juegan los tratados de libre comercio? Que, como decía al principio, pues es una de las principales políticas y herramientas que la Unión Europea está promoviendo, ¿no? Es la última parte de la exposición. Y bueno, pues claramente no solamente son los acuerdos de libre comercio, sino también instituciones internacionales como la OMC, la Organización Mundial de Comercio. Em, Entonces, por ejemplo, la Organización Mundial de Comercio está también, pues, muchos países que están aumentando este tipo de imposiciones, como lo que hizo Indonesia, sobre sus recursos minerales para mejorar su posición en la cadena de valor. Y entonces se está utilizando la OMC como un espacio donde disciplinar a estos países. Entonces, países, o sea, la Unión Europea, pero también Estados Unidos, ya llevó a Indonesia a este arbitraje, a este recurso que tiene la OMC para resolver conflictos entre inversores y países, ¿no? Y intentó disciplinar a Indonesia por esas restricciones que puso, ¿no? Y es un caso que de hecho todavía no se resuelve, pero Indonesia pues ha tenido que enfrentarse a este juicio, ¿no? Por así decirlo. No solo Indonesia, ¿no? También Namibia y Zimbabue son otros países que la OMC está llevando a este arbitraje estos mecanismos de arbitraje, ¿no? Em, entonces, bueno, esto es más del papel de la Unión Europea, pero otras iniciativas de comercio de la Unión Europea, pues tenemos la promoción de acuerdos comerciales. Nosotros identificamos pues 4 grandes iniciativas, ¿no? Los acuerdos comerciales con capítulos específicos sobre energía, iniciativas como Global Gateway, que tienen que ver con la financiación público-privada para proyectos estratégicos, que también se promueven como haciendo asociaciones estratégicas sobre materias primas en un business to business, ¿no? Poniendo a empresas con empresas. Y también
con un club de materias primas críticas, que es esta idea del friendshoring, de buscar aliados básicamente para dejar a China aislado y fuera. Bueno, el club de materias primas, rápidamente voy a pasar porque es algo como muy específico también de la Unión Europea, pero básicamente el club de materias primas pues es como, sí, un club de países aliados que intercambian pues información o maneras de hacer mejores inversiones, cómo asegurar que, que el comercio y las inversiones van a ser fiables, pero en el fondo es una diplomacia verde, ¿no? Porque al final es juntar a países amigos para hacer frente a China y ya está. Básicamente es para hacer frente a China. De hecho, Estados Unidos tiene una iniciativa similar que le llama la Iniciativa para la Gobernanza de los Recursos Energéticos, que tiene una membresía exclusiva de países afines, ¿no? Entonces, bueno, toda esta diplomacia para pues, buscar nuevos aliados en esta nueva reconfiguración de la geopolítica de las materias, ¿no? El Global Gateway sí que es más importante porque aquí hay dinero. Aquí hay financiación pública que de alguna manera es como si la Unión Europea hubiese vuelto a esos fondos condicionados de la cooperación al desarrollo. Entonces, todo el dinero, lo que pretende la Unión Europea es que todo el dinero que se destina de los bancos de desarrollo, pero también de agencias de cooperación al desarrollo, se financien en este nuevo instrumento que le llama Global Gateway y que sea dinero que se va a destinar a diferentes áreas que la Unión Europea considera importantes, pero para la Unión Europea, o sea, para los intereses económicos de la Unión Europea, ¿no? Entonces, como una forma de, sí, es encubrir, pues, utilizar dinero público para financiar empresas privadas europeas para que vayan fuera de la Unión Europea a hacer inversiones en sectores estratégicos de la Unión Europea. Estos son todo como instrumentos bastante nuevos. Entonces, sí que hay información pública, tú puedes entrar a la web y te dice todos los proyectos que hay de Global Gateway, pero es verdad que también es como algo que estamos observando y estamos monitoreando de manera también reciente, ¿no? Aquí decir que dentro de lo que la Unión Europea metió en el saco de energía verde, pues también incluye el hidrógeno verde, por ejemplo, ¿no? Bueno, las asociaciones estratégicas es como un paso previo a un tratado de libre comercio, pero no son vinculantes. Esto es la Unión Europea yendo a países como, bueno, además como bastante, eh, bueno, mm, pues ha ido a países como Ruanda, por ejemplo, a decirle a los inversores europeos que no tengan problemas, que vengan a invertir a Ruanda cuando a la vez Ruanda está dentro de los países pues, que se considera que hay minerales en conflicto, donde la Unión Europea no debería de estar haciendo negocios, ¿no? Pero bueno, las asociaciones estratégicas es un acercamiento de las empresas a los países que tienen materias primas. Y bueno, los tratados de libre comercio, pues es lo que ya conocemos y con estos nuevos capítulos y ahora mismo hay en negociación, mejor vemos este mapa, creo que se ve más claro. El mapa de la izquierda pues está todos los países que ya tienen o un acuerdo de libre comercio con un capítulo de materias primas firmado o en negociación o está como pensado, ¿no? Negociarse. Y los países que también están en azul son países que tienen una asociación estratégica de materias primas, ¿no? Todo esto, o sea, todo esto es desde 2016 hasta ahora, ¿no? Entonces, si tú comparas los países que tienen materias primas con los países que la Unión Europea está queriendo firmar acuerdos de libre comercio, te sale este mapa. Y a la derecha pues vemos también pues la cantidad de minerales que tienen estos países que son de interés para la Unión Europea, ¿no? Entonces, bueno, que es un mapa que es bastante visual y fácil de ver pues los intereses de la Unión Europea. ¿Qué vende? O sea, como supuestamente estos acuerdos de libre comercio siempre se venden como un win-win, como de beneficio mutuo para los países. ¿Por qué? Porque es verdad que en parte del preámbulo y de los anexos de estos acuerdos
o en la descripción política, en las informaciones políticas, hablan sobre transferencia tecnológica, sobre incremento de inversiones a estos países, pero en ninguna parte del articulado de los acuerdos de la parte del derecho fuerte, o sea, las partes que son vinculantes, habla sobre cómo se va a hacer esta transferencia tecnológica, ni qué beneficios o qué obligaciones también van a tener las empresas europeas de cara a estos países, ¿no? Lo que sí que tiene escrito de manera muy clara es cómo estos países se tienen que comportar en cuanto a sus materias primas, ¿no? Entonces limitan realmente esa capacidad regulatoria de los países sobre sus recursos, ¿no? Em, entonces, ¿de qué manera? Pues, por ejemplo, prohíben cuotas, prohíben directamente los monopolios estatales o la fijación de precios para exportaciones o el poner un sistema de dual pricing, ¿no? O sea, que haya un precio diferente para el inversor extranjero que para la inversión nacional. Obviamente esto pues limita cualquier política de industrialización y de soberanía de recursos que quieran tener los países con recursos naturales, ¿no? Esto es esto es directamente una foto del artículo que habla sobre materias primas del acuerdo con México, del acuerdo de Unión Europea-México. Y bueno, está en inglés, pero lo he puesto traducido al español. Son más artículos, pero estos 3 artículos me parece que son como los más relevantes para entender el contenido de los acuerdos, ¿no? Entonces, por ejemplo, sobre el artículo 3, monopolización de exportación e importación. Ninguna parte designará ni mantendrá un monopolio de importación o exportación de bienes energéticos o materias primas. Veamos que México está haciendo una reforma energética o en algún momento plantea pues una empresa nacional de litio donde tenga mayor control sobre todo lo que tenga que ver con la fabricación y producción de litio, pues estaría incumpliendo de alguna manera el acuerdo con la Unión Europea y ya sabemos el poder que eso tiene, ¿no? A efectos prácticos, pues al final los países, pues cuando firman estos acuerdos se ven atados de manos y pies porque, bueno, pues porque es como una amenaza constante de que estás incumpliendo un acuerdo internacional y ningún país quiere enfrentarse a eso. Y por otro lado, porque estos tratados no solamente tienen esto en su articulado, sino que además también tienen o sea, tienen el acceso al recurso de arbitraje de inversiones, lo que se conoce en inglés ISDS, que son todas estas demandas que ya conocemos que son millonarias y que son muchísimas demandas de empresas que pueden llevar a un país, a estos tribunales privados, en el caso de que incumplan estos acuerdos de comercio, ¿no? Entonces, lo que dicen los textos es muy importante porque esta es la interpretación que van a hacer esos tribunales, ¿no? El artículo 4 sobre precios de exportación. Pues lo mismo que ninguna de las partes, o una de las partes no puede adoptar ni mantener un precio más alto para las exportaciones de bienes energéticos o materias primas a la otra parte que el precio cobrado por dichos bienes cuando se destinan al mercado interno. Lo que decía del dual pricing, que tú no puedes tener un precio diferente para el inversor extranjero que para el inversor nacional. Bueno, precios internos. Las partes solo podrán regular el precio del suministro interno de bienes energéticos y materias primas, imponiendo una obligación de servicio público. Es decir, que se hacen como algunas excepciones, ¿no? Solamente en lo que se considera como estratégico o de bien público para los países. Pero bueno, de nuevo, el problema de esto es que quienes están detrás interpretando estos textos son abogados especializados en la defensa de los inversores que siempre van a hacer una interpretación favorable a los inversores extranjeros. Entonces, si México, cualquier otro país, firma estos acuerdos, ya se está condenando a pues, hacer básicamente lo que la Unión Europea quiera en el sector de la energía y las materias primas, ¿no? Entonces, si volvemos al mapa de quienes están, no solo es México, o sea, hablo de México porque es un acuerdo que se pretende firmar este año, pero también está en la misma situación Indonesia, la India, Chile, que acaba de firmarlo, Túnez, que bueno, está on hold, pero lo quieren volver a abrir las negociaciones, y también se está extendiendo a Tailandia, Malasia, Tailandia,
Malasia y Filipinas, o sea, países del sudeste asiático, ¿no? Y todos tienen condiciones muy parecidas. Entonces, bueno, pues como conclusiones, pues que claramente el impulso de la Unión Europea para firmar más tratados de libre comercio solamente sirve a sus propios intereses, de favorecer a sus empresas, a las grandes empresas, mientras a la vez está socavando la posibilidad de que los países ricos en recursos puedan promover sus propias políticas públicas de cómo quieren utilizar esas materias y de cómo quieren insertarse en estas cadenas de valor, ¿no? Entonces nosotros pues recomendamos pues que por un lado no se firmen estos acuerdos de libre comercio, sobre todo que tengan el acceso al sistema de tribunales de arbitraje, que se eliminen todas las cláusulas que otorgan acceso irrestricto a las materias primas, que por supuesto que se garantice el derecho de las comunidades afectadas de oponerse a los proyectos extractivos. Este punto es importante, ¿por qué? Porque no lo mencioné, pero los proyectos estratégicos que la Unión Europea considera estratégicos también conllevan un cambio regulatorio muy importante que hasta ahora no se había dado, y es que aquellos proyectos que se consideran estratégicos solo pueden o sea, tienen una limitación en cuanto a su certificación de inicio de la minería. Es decir, que si hasta ahora, pues a lo mejor eran 3 años, 4 años, hasta que se hiciera el estudio ambiental, se hiciera la consulta a las comunidades, cualquier tipo de avance que era limitado, pero cualquier tipo de avance que había en ese sentido, ahora con estos proyectos estratégicos se reduce a 12 meses máximo que se puede tardar en dar un permiso para abrir una nueva minera, una empresa minera a un proyecto extractivo, ¿no? Y bueno, claramente priorizar el uso de la energía para servicios públicos y además discutir lo que tiene que ver con el consumo excesivo de energía de la Unión Europea, que ninguno de estos policy papers, de ningún documento de estas políticas públicas, habla sobre la necesidad de cambiar nuestro consumo o sobre la necesidad de tener, no sé, pues ordenadores, teléfonos que duren más tiempo de lo que dura, o sea, innovación tecnológica. No se habla de nada de eso, todo es sobre cómo extraer más y cómo producir más para vender más. Eh, Así es que nada, yo termino con esto. Luego puedo compartir algunos enlaces donde hay más detalle sobre todo lo que he explicado y nada, pues abierta ahora a comentarios y lo que haga falta. Te lo paso, Pablo. Muchísimas gracias, Lucía. Justamente había algunas consultas por los materiales, así que seguramente después, en particular el estudio sobre niobio, etcétera, así que seguramente después enlaces para poder ver los documentos del TNI. De cualquier manera, muchos de ellos lo van a encontrar en la página del TNI, que es muy accesible, ubicándola como TNI directamente, como Transnational Institute. Muchísimas gracias por la presentación, realmente muy interesante, creo que complementa fuertemente lo que veníamos trabajando y solo agregaría dos o tres cositas que me parece que vienen al caso te comento las preguntas que hay o los interrogantes que hay. Yo lo que comentaría es que, por empezar, en muchos casos lo que estamos viendo en América Latina son algunas políticas públicas que enlazan en gran parte con las políticas de la Unión Europea, preocupantemente para nosotros, ¿no? Porque enlazan con las políticas de la Unión Europea tratando de abrir un camino para estas nuevas políticas de la Unión Europea. Digo, como ejemplo, el caso de Milei en Argentina que subió el precio interno de los combustibles, equiparándolo al precio de exportación. Eso ya lo hizo el gobierno argentino sin necesidad de un acuerdo con la Unión Europea. Lo que hizo es empeorar toda la situación interna que hoy tiene que pagar, por ejemplo, el petróleo a precios internacionales cuando tenía un precio interno más bajo para toda la industria y para todo el sector, por ejemplo. Y el otro dato que me parece que es interesante para mostrar, porque no todo el mundo lo ha visto, y lo comento, es que quien tuvo una reacción muy rápida a la ley de materias primas críticas de la Unión Europea fue, por ejemplo, OLADE. OLADE es la Organización Latinoamericana de Energía con sede en Quito, Ecuador. Básicamente, apenas salió la ley de materiales críticos, OLADE planteó, generó un documento de América Latina que es sumamente preocupante, porque es un documento que dice, en otras palabras, la Unión Europea busca aprovechemos, es nuestra gran oportunidad, e inclusive el documento trabaja
intentando dar instrucciones para lograr una gobernanza de los minerales, los recursos naturales y las nuevas explotaciones para que no generen inconvenientes sociales. Por ejemplo, dice a los países, deberían concentrarse en los proyectos más grandes porque esos proyectos son más fáciles de gobernar en los casos sociales, etcétera, etcétera. O sea, hay ahí una andanada por parte de América Latina, también dentro de América Latina, que es como como una columna de la Unión Europea para tratar de ingresar con estos proyectos en América Latina en particular. Entonces yo creo que hay, además de todo lo que vos planteás por el lado desde la Unión Europea, nosotros debiéramos tener un trabajo también allí para ver cómo están actuando nuestros países y las organizaciones frente a esto. Así que muchísimas gracias. Dicho esto, te traslado un par de interrogantes que está viendo. Seguramente ahora hay más mientras vos respondés. En primer lugar, Maicon desde Brasil nos pregunta si este es un nuevo modelo de explotación capitalista para nuestra región, si tiene características de nuevo modelo. Y quería comentarte también un comentario que hace Diana en las preguntas, porque es un comentario interesante también que para nosotros. Ella plantea que la narrativa esta de que las energías renovables usan más materiales que las energías de fuentes fósiles puede ralentizar la salida de los combustibles fósiles y plantea que en definitiva deberíamos tener mejor en cuenta cuáles son los materiales y minerales necesarios en cada caso y cómo orientar la discusión alrededor del uso de estos materiales en el caso de las energías renovables, etcétera. Esto se condice en parte con lo de la semana pasada cuando Luca planteaba la imposibilidad de abastecer la demanda total global con renovables por estos temas. Yo lo que le agregaría a Diana en este caso es que en particular la que tienen las fuentes renovables es que el ciclo de las renovables es mucho más corto que el ciclo de los fósiles, por ejemplo, la generación térmica, una represa hidráulica a lo mejor dura 100 años, una central térmica 70, 80 años y un panel solar dura 25 años. Entonces, el ciclo de las renovables también complica la temática, sin embargo, Diana, yo creo que es un tema que tenemos que tener en cuenta para justamente la discusión de el abandono de los combustibles fósiles y cómo ir hacia energías renovables. Pero te dejaría entonces en un primer momento esto es un nuevo modelo de explotación capitalista, tiene características nuevas o es una nueva modalidad característica del capitalismo tradicional. O sea, yo en esa, lo que nosotros, o sea, lo que decía al principio, ¿no? Yo creo que la mayor diferencia es que pues, que los países que principalmente han promovido un modelo específico de explotación capitalista basada en la acumulación de riqueza de materias primas de países de la periferia capitalista, ya no están en la misma posición, ¿no? O sea, la Unión Europea de verdad ahora mismo no tiene nada que ofrecer afuera. Entonces, pues esto sí que cambia, ¿no? Porque cambia un poco el rol de los países occidentales. De hecho, Estados Unidos también está un poco, bueno, o sea, Estados Unidos nunca ha sido el mayor promotor de toda esta idea de la transición energética, entre otras cosas porque la economía estadounidense se basa en combustibles fósiles, ¿no? Entonces, sí que hay como una nueva como reordenación, ¿no? Geopolítica de dónde están esas materias, quién las tiene y cómo se pueden ahora pues hacer de manera diferente. Entonces, hay diferentes roles y papel en los países occidentales, pero también lo que explicaba de los diferentes modelos que están explorando los países que son ricos, bueno, que ricos, o sea, los países que tienen estas materias primas, que yo he llegado a leer también como incluso una idea de hacer una OPEP de materias críticas, ¿no? O sea, como de cómo juntarse para negociar mejor, en mejores condiciones, porque si vemos lo que la Unión Europea sigue como con esta idea del multilateralismo, ¿no? De los acuerdos de libre comercio y de la OMC en defensa de que este sistema es bueno para todos. Pero ya he explicado que realmente no, ¿no? Pero Estados Unidos está pues haciendo otra estrategia, que Estados Unidos lo que está haciendo es como intentar dividir, ¿no? A los países y está negociando de manera unilateral ya ni siquiera siguiendo las vías que podíamos conocer, sino yendo directamente pues a Ucrania, por ejemplo, el viaje que acaba de hacer Ucrania y negocia un acuerdo de materias primas con Ucrania a cambio de ofrecer seguridad, ¿no? Entonces, es como, o sea, claramente se ve que ahora mismo, pues, el leverage, ¿no? O sea,
el poder de negociación que se tiene tiene que ver con estas materias primas y más, ¿no? O sea, también el tema de los fertilizantes y otros recursos naturales, pero que vuelve a ser como ese momento interesante donde hay que ver cada país, pues cómo responde y cómo se sitúa. Sé que hay más gente también siguiendo este tema específico, ¿no? El tema de la industrialización verde y de cómo puede ser o una oportunidad, por así decirlo, para algunos países, ¿no? De Pablo, te veo No, con no, ganas. no, Ah, no, no, vos sí, sabés que comencemos. ningún problema. Vos sabés que hay entre los comentarios que están haciendo quienes nos están siguiendo, por ejemplo, se pregunta o sea, se pregunta si bien en el intento de los nuevos acuerdos comerciales hay algún aspecto vinculado o que aparezca en los documentos, algún aspecto vinculado, por ejemplo, a los impactos socioambientales de la explotación de materias primas en estos países. ¿Aparece algo Sí, en los discursos en este sentido, por ejemplo? en los discursos no, pero voy a compartir un enlace de una organización que acaban de hacer un mapa sobre violaciones de derechos humanos ambientales vinculadas a las materias críticas y Ajá. son más de 300 ya registradas, ¿no? O sea, que hay o sea, ¿no? O sea, claramente mientras más se promueva el abrir zonas mineras extractivas, pues sabemos que la minería es un negocio que no es, o sea, no hay registro de una empresa minera que no haya causado un daño ambiental, ¿no? O laboral. Entonces va a haber mayores conflictos, va a haber mayores tensiones, ¿no? Perfecto. Bueno, y después vos sé que lo que hay son muchos comentarios respecto más a lo nuestro, o sea, cómo hacer incidencia política con esto, o Ya. sea, todo el mundo acá comentan que es muy buena la presentación, pero cómo utilizar esto para hacer incidencia política, qué rol tiene la política de subsidios a los combustibles que ha habido en nuestra región vinculado a esto. Hay una preocupación por algunos que están participando respecto a el rol de empresas alemanas, por ejemplo, en la producción de hidrógeno verde y azul en nuestra región también, el impacto que están teniendo. También hay algunas reflexiones sobre el rol del papel del Estado en este caso, ¿no? Porque en Ya. definitiva da la impresión de que estos acuerdos intentan limitar el poder del Estado en nuestros países. Bueno, cómo actúan estos, posiblemente la pregunta tiene que ver, cómo actúan este tipo de acuerdos o este tipo de política por parte de la Unión Europea respecto al rol que debieran cumplir los estados en nuestra región. Podría ser una pregunta, ¿no? Para ti. Ujú. Pues, o sea, creo que ahora, claro, es que, como decía, ¿no? Que al final como cada país es muy específico en cuanto a lo que tiene como de materias y así que ofrece, pero es verdad que, o sea, quizás hay como dos cosas más, sí, como dos características un poco nuevas, ¿no? En esta era del metal, ¿no? Y es que pues los países de la periferia, ¿no? De la periferia capitalista que tienen estos recursos, que están como desarrollando, digamos, como están intentando, ¿no? También como ver cómo desarrollan estas nuevas relaciones con diferentes actores occidentales, desde empresas energéticas de Estados Unidos a productores de automóviles de Alemania a productores de baterías eléctricas de China. Están viendo cómo, pues, no, o sea, volver a generar como estas relaciones de Estado con todas estas empresas, ¿no? Y obviamente, pues, una de las maneras de poder mantener estas alianzas fuertes sí que puede requerir como un mayor rol del Estado, ¿no? O sea, pues, como que haya como desde ownership, propiedad, ¿no? Del Estado o que el Estado tenga como directamente como mayores propiedad de assets, ¿no? De capital y, y bueno, porque eso es verdad que es algo como, ¿no? O sea que, salvo el ejemplo de Brasil, la verdad es que quienes son dueños también de las empresas mineras y extractivas en su mayoría son empresas privadas, ¿no? Entonces sí que pues un mayor rol del Estado podría llegar bueno, a ser un poco más abierto para ciertas políticas públicas, pero yo necesariamente no estoy tampoco a favor o sea, necesariamente creo que porque el Estado tenga mayor participación significa que va
a respetar más ciertas políticas ambientales, ¿no? Pero bueno, que sí que lo que solo estoy explicando lo que se está viendo, ¿no? Que sí que hay como una necesidad de tener mayor control del Estado sobre ciertas materias primas para poder tener unas relaciones de más poder con estas empresas grandes, ¿no? Em, sí, bueno, pues eso, ¿no? Bueno, Sí, sí, no, vos sabés que ahí también hay creo que viene por el lado de YouTube alguna pregunta vinculada. ¿Cuál es la vinculación entre el Global Gateway con la cooperación internacional para cambio climático? Porque aparentemente esta nueva plataforma o hay en esta nueva plataforma algunos comentarios más sobre la temática de cambio climático. sí. Si hay algún nexo allí? Sí, yo creo que ahí, o sea, lo importante es ver que para la Unión Europea todos los temas de cambio climático llevamos sin hablar de ellos desde la guerra de Ucrania. O sea, el cambio climático ya no es un tema de interés, ni siquiera presupuestario para la Unión Europea, y ahora todo tiene que ver con seguridad y competitividad y ha cambiado mucho en ese sentido el discurso. Entonces, Global Gateway, si tú te fijas en los proyectos que financia Global Gateway, pues tienen que ver con, pues nada, con infraestructura, con digitalización, con incluso securitización de las fronteras. O sea, y muy poco con temas de la agenda de cambio climático, ¿no? Sí, o sea, es lo que veníamos viendo, inclusive en la presentación anterior y en las discusiones que veníamos haciendo en la región, tiene que ver con eso. Estábamos viendo una ausencia del discurso, un abandono del discurso climático, básicamente, y de las metas climáticas en ese sentido. Bueno, ahora el anuncio de estos días del escudo dorado por parte de Estados Unidos vinculado a estos temas, creo que es clave también, está alrededor de eso. Después hay algunas reflexiones sobre la posibilidad de crear zonas de exclusión para el no avance de la minería. O sea, muchas de las preocupaciones que aparecen en los comentarios tienen que ver con qué tenemos que hacer nosotros, Ya. cómo hacer para incidir, o cómo las comunidades del sur global debemos defender nuestros derechos. Aparece mucho esto en los comentarios de quienes están aquí, que seguramente es parte de lo que nos va a quedar después de este ciclo para poder Mm, trabajar, para poder continuar. Esto seguramente puede ser un aporte para darnos datos o ya. información sobre este tema, ¿no? Pero claramente aparece esas cuestiones. Dame un segundo. Igual, o sea, en esto, Pablo, yo creo que solo decir que, o sea, que o sea, cuando decimos que no se firmen estos acuerdos de libre comercio, por todo lo que ya he explicado, pero también es porque, o sea, si ya es difícil resistir al capital nacional, o sea, a las empresas nacionales y a las propias políticas de los estados represivas, sobre todo cuando tiene que ver con el tema minero y extractivo, o sea, si ya es difícil esa resistencia, si firmamos acuerdos de libre comercio con la Unión Europea, con Estados Unidos, estamos dando acceso a una multitud más, ¿no? de empresas que a lo mejor ya están en el territorio, pero con estos acuerdos no solo van a estar, sino que van a tener apoyo de dinero público, financiación pública y además van a estar mucho más blindados en estos mecanismos de derecho internacional, que obviamente no tenemos por qué cumplir nosotros de ellos, pero o sea, no hay ningún país que haya dicho que no a una empresa cuando ya está en el territorio y cuando ya hay un acuerdo de estos firmados, ¿no? Entonces, alguna vez como hacer un poco más fácil, o sea, quitar obstáculos de por medio para poder transitar hacia a las políticas públicas que nosotros imaginamos, ¿no? La verdad que en realidad la mayoría de las reflexiones que hay apuntan a esas cuestiones, cuáles son nuestras tareas aquí. Yo creo que se complejiza mucho más la realidad. Nosotros tenemos en algún momento los gobiernos que están planteando el discurso del derecho al desarrollo diciendo el cambio climático no es un problema nuestro, es un problema de las grandes economías y si las grandes economías abandonan la lucha climática, ¿qué nos queda para nosotros aquí y Ah, cómo pensar en caminos de desfosilización? Es un momento sumamente complejo en ese sentido, creo, y creo que complejiza mucho más las luchas que claramente son de luchas defensivas las que tenemos para poder defendernos de estos proyectos sumamente agresivos para los territorios, pero al mismo tiempo pensar cuáles pueden ser alternativas y cómo, en todo caso, estos tipos de tratados, como planteas, no obturan
la posibilidad de salidas regionales por parte de nuestros países en cuanto al manejo de los Claro, recursos y poder tener algún claro, proceso de industrialización claro. selectiva local, ¿no? En ese marco. Yo en todo caso, bueno, nos mandan saludos desde Alejandro, desde la CUT de Chile, que está escuchando también y planteando la situación en Chile también. Solo te quería consultar, me parece que sería interesante una reflexión respecto a cuáles vos ves que son las diferencias centrales respecto a algo planteaste, creo importante, pero respecto en este momento al rol de China y al rol de la Unión Europea en este tema. ¿Cuáles son las diferencias básicas que vos podés ver como impactos para América Latina en cuanto a la política de ambos países, ¿no? O de ambas regiones? Bueno, la verdad es que, o sea, todo lo que tiene que ver con inversiones chinas hace tiempo que lo trabajamos. Tendríamos que, de hecho, volver a refrescarlo, ¿no? Porque ahora es como también muy importante y muy relevante. Pero China también tiene sus propias apuestas, ¿no? Lo de la ruta de la seda en español, pues que también tiene que ver con, claro, o sea, para China quizás a veces no solamente es como lo que tiene que ver con inversiones, sino también como toda la apuesta cultural y de como un poco limpiar esa imagen también, ¿no? Entonces, China ahora mismo está invirtiendo mucho en, sobre todo en esto, en proyectos culturales, intercambios culturales, como que están en otra, ¿no? Pero es verdad que a nivel de, o sea, la mayoría de las empresas mineras extractivas, pues son chinas, de capital chino, estadounidenses o canadienses, ¿no? Una Suiza, pues Glencore, las que conocemos. Entonces, obviamente es muy importante o sea, mucho lo que hay que hacer ahora es lo que hacemos muchas organizaciones sociales, que es traer luz hacia todos estos temas que son muy oscuros y son muy poco transparentes. O sea, es que incluso obtener los datos de lo que una mina extrae es muy difícil porque una mina le está registrada como mina de oro, pero a la vez extrae otros materiales de otros minerales, pero eso no lo registra. O sea, la trazabilidad es de lo más poco transparente que hay el sector minero, ¿no? Entonces, nada, bueno, eso, o sea, que tampoco creo que, de hecho, yo creo que están mucho más unidas, ¿cómo se dice? En español se me ha ido el nombre, el capital chino y el capital estadounidense y europeo son mucho más, están mucho más unidos de lo que nos hacen creer, ¿no? Como si China fuera una cosa aparte, ¿no? Pero luego lo que decías a lo mejor de alternativas o de pensar cosas que se pueden hacer, creo que es verdad que sí que es un momento ahora interesante para también con todo este tema de los aranceles, ¿no? De toda esta guerra arancelaria, pues de plantear cómo sería un marco alternativo de inversiones para los países de América Latina, por ejemplo, ¿no? O sea, apuestas más regionales. En África se está haciendo, ¿no? Un acuerdo regional de inversiones, un modelo, ¿no? De acuerdo regional de inversiones. Y entonces creo que sí que es un momento interesante de decir, bueno, ¿hacen falta inversiones? Sí, no, ¿de qué tipo? Vamos a poner, bueno, pues eso, trabajar más también esa parte, pues alternativa, ¿no? Decimos no a los acuerdos de libre comercio, pero si quieres comerciar con nosotros, esta es nuestra alternativa y la propuesta que te hacemos de texto. Porque si no, quienes están haciendo esos textos son abogados Sí, de los mayores despachos de las empresas. especializados en esto, ¿sabes? Entonces, Sí, pues, perfecto. Lucía, muchísimas gracias. Vos sabés que en realidad muchas opiniones respecto a esta qué sí, hacer nosotros. Y es un momento complejo en América Latina, lo decíamos en el primer encuentro, es un momento de gran desunión en América Latina en general, de muchas dificultades para un proceso de integración regional. Y creo que, bueno, es un momento de gran desafío para los movimientos sociales, las organizaciones sociales, para poder en definitiva, dar este proceso en primer momento de conocer lo que está pasando, de dar la información como vos planteabas, de indagar sobre estos temas, conocer para poder después, en todo caso, desplegar políticas de resistencia en primer lugar y de construcción de alternativas en segundo lugar. Así que, en principio,
Con esto nos quedan una cantidad de temas para tratar. Seguramente vamos a tratar de abordarlos en el tercer encuentro la semana que viene, que sería el cierre de este miniciclo sobre geopolítica de la energía y que lo extendimos a los materiales y minerales también porque están íntimamente ligados en este momento. Y en ese marco haríamos el cierre por hoy de esta actividad. Vamos a tratar de incorporar para la semana que viene algunas de las consultas que hubo también aquí en el cierre. En el último encuentro de la semana que viene vamos a tener a Carlos Tornel de México y vamos a intentar hacer un cierre también pensando en alternativas específicamente, ¿no? Para poder pensar a partir de la experiencia de Carlos en la Red Global de Alternativas, poder ver qué cosas se están trabajando en diferentes regiones como para pensar alternativas a este panorama que aparece complejo a nivel global, en particular por este diagnóstico que vimos fundamentalmente en el primer encuentro de la semana pasada. Así que muchísimas gracias, Lucía, muchísimas Gracias. gracias a el Centro de Transformación Social y Ecológica, al Grupo de Trabajo Energía y Equidad, y los esperamos la semana próxima en el último encuentro del ciclo, que seguramente veremos después de qué manera continuarlo, porque van a quedar muchas cosas abiertas fundamentalmente a partir de esto. Así que muchísimas gracias a todos. Los esperamos el miércoles que viene. Muchas gracias por la invitación.